Estamos comenzando el encerado del mástil para este modelo que es el modelo Catarsis, pero en este caso es un bajo. Un bajo... no se ve bien. Un bajo headless. Y lo que estamos haciendo es dándole la cera dura para acabar el instrumento que viene encerado con aceite de tum. Viene acabado el aceite de tum, perdón. Encerado es lo que estamos haciendo ahora. Esta cera es una cera como eran dura, no es la cera para madera, la cera común para madera. Es una cera más dura. Los yankees, ahora no recuerdo el nombre, pero tienen nombres. No es una cera cualquiera, eso hoy. No es la cera suiza para madera. Si bien esa también sirve, yo he acabado algún que otro instrumento con esa cera. Con cera suiza. Perdón, no estoy viendo bien a dónde pega la cámara, entonces estaba haciéndolo en un costado. Si bien yo he acabado instrumentos a la cera suiza, de marca suiza, la verdad que no sirve para instrumentos musicales, digamos, para lutería no. Es una cera que no tiene fuerza. Lo que necesitamos cuando acabamos a la cera un instrumento es que justamente le dé una capa súper protectora, que sea una cera que cuando endurezca realmente selle el poro y deje una capa dura y seca, y que sea una capa que no se vuelva a poner frágil de nuevo. Y para eso hay que utilizar ceras que lo que hacen es que una vez que endurecen se resecan, pero bien, se secan y endurecen, que no se vuelvan a poner líquidas con el calor o demás. Entonces se utilizan ceras más duras, cera de abeja. Lo que pasa es que después hay que ver cada uno cómo utiliza las mezclas de esa cera para llegar a un sonido, para llegar al acabado que cada uno desea, ¿no? Y a la madera que tenés. Porque si tenés una madera demasiado porosa, tenés que acabarlo de cierta manera. Si tenés una madera un poco más dura, tenés que acabarlo de otra. En este caso estas maderas son súper duras, ¿no? Es Virapitá y Guatambú, que son dos maderas que tienen la veta bastante cerrada. Por tanto, yo le paso una cera bastante más seca. Aparte estamos en pleno invierno acá en Argentina. La mayoría de los que me ven creo que son de Argentina, pero estamos en invierno y las ceras se endurecen solas, digamos. Es medio complicado. He pasado cera casi líquida en algún que otro instrumento. No lo recomiendo bajo ningún aspecto. Fue una equivocación mía. Una mala información de mi maestro. Fue para el primer instrumento. Imagínense qué tipo de maestro era, ¿no? Tengan cuidado cuando vayan a hacer algún curso. Estén seguros de que la persona que da el curso o da el taller de lutería sepa qué está haciendo. Siempre tiene que saber qué está haciendo, porque la verdad que puede haber muchos que enseñen a medias. En este caso a mí me tocó uno que ahora dicen que con los años aprendió y construye bien, pero en su momento, por lo menos para explicar el cómo pasar a cera, no me explicó bien.
y no se hacía en el lugar, ¿no? La construcción del instrumento. Él te mostraba cómo y no te mostraba, te decía cómo hacerlo. Muchas clases eran teóricas porque en la práctica no podía hacerlo. Ponerle, cuando yo hice el curso, él no estaba construyendo, no estaba en la parte esa del instrumento. Tiene una manera bastante particular de enseñar. Y yo era un inexperto, así que agarré cualquier curso en el que me metí, el más barato. Y esas fueron las consecuencias, empezar medio con el pie izquierdo. Pero bueno, ahora hay mucha más información, hay gente más preparada. No voy a pasar el nombre de ese muchacho, porque no es mi intención encanar a nadie. Y aparte dicen ahora que está construyendo instrumentos que están muy bien. Yo lo he cruzado y la verdad que sí, los instrumentos que hace ahora, si bien tienen la misma estética de ese momento, porque su forma constructiva es igual, se los ve de mucha más calidad. Pero por eso, justamente, fíjense, también uno tiene que leer, aprender por su cuenta, ¿no? Bueno, esto me fui por las ramas, lindo. En definitiva, pasé la cera al primer instrumento que hice, la pasé casi líquida. No dejé que resecara. Uno cuando haces la mezcla casi siempre le vas a poner, por lo menos yo lo que hago es ponerle trementina y un poco de aceite de betún. Y eso primeramente hace que esté súper cremoso o a veces casi líquido. Aunque no es recomendable que quede líquida la cera, porque quiere decir que te pasaste con alguna de esas dos componentes que son más que son casi líquidos. La trementina es líquida y el aceite de betún debería ser líquido. A veces se puede poner duro, pero tenés que resguardar de que no quede súper líquida. Igual hay muchas recetas, eso es como la goma laca. Hay 20 millones de recetas, están todas en internet, uno tiene que investigar y buscar. La verdad que yo lo hice así, no hay mucha ciencia. Y fui buscando la que a mí me gustara más. Y bueno, pero eso sí, yo recomiendo siempre pasarla a temperatura ambiente, la verdad, a la cera, y que esté dura. Sobre todo porque cuando la pasé líquida en ese momento, o casi líquida, cremosa, se metió adentro del poro. Y uno a priori diría que eso está muy bien, pero con el tiempo la madera cerró porque hace el cambio de temperatura hace que se abra o se cierre la madera. Y el sobrante, que había entrado mucho dentro del poro, lo expulsó y literalmente el instrumento quedó recubierto de cera, pero de cera súper dura, cera como está ahora o más dura, todo recubierto, haciendo que el acabado del instrumento no sea suave, sino que sea una superficie un tanto pegajosa y súper irregular, pero pegajosa, ¿no? Entonces se le pegaba la suciedad muy rápido. Era un desastre. Por pasar la cera en cremosa o tirando a líquida. Entonces, bueno, cuidar ciertos detalles. Es mejor pasar pocas cantidades que
como verán ustedes, yo estoy pasando ahora y a priori no pueden ver una diferencia. No pueden decir eso está acabado a la cera, al aceite, pero justamente lo que hacemos nosotros con esto es darle como una superficie mínima al instrumento, una superficie dura pero mínima, porque todo lo demás que le pases al instrumento, por lo menos en mi experiencia y como lo hago yo, obviamente siempre es criticable, siempre es opinable las formas de hacer las cosas, pero en mi punto de vista, cuando le he pasado mucho, lo expulsa. La madera saca el sobrante y el resultado de eso es un desastre. Entonces, por ahí, si vos te querés quedar tranquilo, le pasás más de una mano, esperando varios días. El problema de la cera es que tenés que esperar varios días para poder pulir. Entonces me imagino, yo le doy una sola mano, pero si le querés dar más de una mano tenés que esperar varios días también para que la capa de cera anterior seque y vos le puedas dar una más. Yo no lo veo muy recomendable. Nunca lo hice, la verdad podría llegar a probarlo, pero no tengo ganas de estar laburando de más cuando yo ya sé una fórmula que me funciona, ¿no? Es como todos. Pero bueno, básicamente es eso. Darle una capa, por lo menos yo le doy una capa bien fina de cera, que es como para hacer que el instrumento brille, que tenga una capa protectora sobre el instrumento, pero obviamente que si yo quisiera protegerlo totalmente, no tengo que buscar esto, tengo que pintarlo con bicapa o con poli, si quiero hacer que esté totalmente aislado, ni siquiera con la canitro, o sea, entonces esto es justamente un proceso que le da cierta protección y que sobre todo le da cierto feel. Uno lo acaba al aceite de la cera para que tenga ese acabado satinado en el instrumento y que tenga ese tacto a madera cuando lo tocas. Tiene esa sensación de estar tocando casi la veta, porque de hecho la veta queda abierta, por lo menos en cómo los acabo yo, que es la manera que me gusta. Lo he probado ya en, no sé, 20 instrumentos. Y en todos los que lo probé me quedó un acabado duro y duradero. No he tenido quejas de los instrumentos que se llevaron. Y bueno, la verdad que por eso sigo esta técnica. Y de hecho cuando he tratado de cambiar la técnica, he intentado probar otra, por lo menos a mí no me funcionó. Así que prefiero ir a lo seguro, por ahí experimentar con cosas que sean para mí, y no aventurarme con cosas que sean para la venta, ¿no? Obviamente después esta cera se deja secar varios días y se le da un pulido a felpa, ¿no? Y a felpa, y yo le doy un pulido súper tranquilo, no utilizo los discos de pulido gigantes a alta velocidad. Eso es una de las cosas que me queda por probar. No lo utilizo, le hago un proceso bastante más tranquilo al instrumento. Creo que la cera no lo requiere, pero bueno,
he visto que instrumentos a otros instrumentos acabados así sí lo hacen igual y queda bien, obviamente. No tengo la maquinaria simplemente. Pero bueno, ahí el láser está haciendo resaltar ciertas vetas. A ver si se puede apreciar acá. Ciertos tornasoles. Lo que tiene la cera es mucho más brillante que el aceite. Y entonces va a producir eso, va a producir que el acabado quede mucho más brillante, que sea un acabado más vistoso. Esto lo tengo que pasar. Esto lo dejé secando y le cayó algo de polvo a los costados. Me olvidé de limpiarlo. Y el polvo, cuando lo pasas con la cera, lo empastás y lo metes adentro de la veta. No necesitamos eso, la verdad. Siempre conviene limpiar el instrumento antes de pasarle la cera. Eso es a la mía. Como verán, este tiene doble salida. La idea va a ser hacerle dos salidas. Una cuestión de circuitería y de medidas tengo que definir ahora, cosa que no está bueno, pero me he sorprendido con una diferencia. Iba a tener micrófonos activos. Al final no puede tener micrófonos activos porque no dan ciertas medidas, así que lo estoy poniendo pasivos y entonces estoy viendo si voy a hacer un circuito mono o estéreo, o por ahí ponerle un circuito activo separado y hacerlo activo pasivo. Alguna de esas soluciones le daré al instrumento. Algo va a salir, obviamente, siempre alguna respuesta ahí. Bueno, con respecto a la cera, volviendo al tema principal, he visto que a algunos le pasan cera de abeja sola. Yo la verdad que nunca la pasé sola, la cera de abeja. Me parece una cera demasiado dura como para pasarla sola. Algunos yankees utilizan algo que dice ser cera de abeja, pero está puesta como para... viene en un potecito y vos la podés
agarrar como esto porque tiene cierta... está endurecida, la cera de abeja es dura, dura, por lo menos la que he visto yo siempre es dura. Por tanto, eso que le dicen cera de abeja debe ser cera de abeja, obviamente, pero ya con cierto tratamiento. La deben ablandar con algo que obviamente uno no sabe qué es, porque lo hacen en la industria y no te van a pasar la receta de cómo dejan su cera. Qué sé yo, yo soy más artesanal y si la puedo hacer yo y conozco la receta, prefiero hacerla yo. Así que la verdad que todo bien con utilizar cosas industrializadas, para eso los yankees son mandados a hacer, y está muy bien, hay algunas cosas que realmente tienen mucho sentido, y es más, tienen sentido de eficiencia y de industria, cosa que a veces acá nos falta. Hay que admitir ciertos puntos negativos que tenemos, pero si yo conozco cómo hacer la receta, la puedo manejar, así que prefiero utilizar eso. Por ahí el día de mañana pego alguno de esos potecitos y me quedo encantado, pero bueno, la verdad que yo utilizo la receta mía, por eso son instrumentos que están casi al 100% customizados, porque todas las cosas que utilizo las hago yo o las mando a hacer. En este caso las clavijas son lo único que no está modificado, y porque acá en Argentina no tenemos industria para hacer clavijas, si no yo creo que ya algún loquillo estaría haciendo, pero bueno, obviamente clavija de contrabajo hay. Verdi ya está haciendo clavija de contrabajo hace muchos años y le salen espectaculares. Decir que se necesita un clavijero muy grande, pero alguna vez mandaré a hacer un crab con clavijas de contrabajo y le voy a meter esas Verdi que están hechas en bronce, son una preciosura. Verdi Luthier, instrumentos de cuerda frotada, hermosos instrumentos. Si quieren ver buenas construcciones de clásicos, vayan a Verdi. Y aparte los hace casi íntegramente, entiendo. Así que es un buen ejemplo de lo que se puede lograr laburando. Bueno, esta madera, la madera de adelante y la madera de los costados, es una madera bastante porosa, La tapa es de cedro y el bloque central es de láminas de pino y pinotea. Pero esta tapa trasera está hecha de algarrobo y viraró. Sí. Y son dos maderas extra duras, con la veta muy cerrada, muy dura. Por tanto, acá voy a procurar pasar más rápido y sin dejar tanto material. De hecho, acá me pasé un poco, porque esto no va a absorber y me va a dejar una superficie súper pegajosa, ¿no? Hay que tener cuidado con las maderas sumamente duras. De hecho, tiene material y ya está resbalando. Recién acabo de pasar el material, o sea, no... Eso sí, te mata la mano esto.
Bueno, uno tiene que ir viendo acá, tanto a contraluz como con el mismo paso de la muñeca, cómo va sintiendo, si la tapita, cómo siente el paso de la muñeca. A veces sentís que se te traba cuando pasás, que no pasa recto y fluido, entonces quiere decir que hay material de más y está sobre la superficie, y por eso se te traba el paso de la muñeca. Y en ese caso quiere decir que hay un excedente de material, hay que expandirlo para que cree una película súper finita que ya se vaya resecando ahora con el mismo paso. Y lo que va a hacer eso es que después, cuando deje secando, se seque bien y no deje rugosidad. No pase lo que yo había dicho antes, que la madera expulse el sobrante y quede rugoso. Justamente no va a expulsar un sobrante porque no hay sobrante. Ya cuando estás pasando, estás sacando todo el sobrante y queda una pequeña capa superficial que seca y sella. De otra manera, vas a tener que rehacer todo el proceso después, si le dejas mucho. Como todo, hay que ser equilibrados, ni demasiado ni demasiado poco. A ver si ahí se está viendo bien. Bueno, estoy medio de costado. A ver, ahí va. Mejor. Aparte, pese a que a uno por ahí no le da esa sensación, la cantidad que hay que usar es muy poca de cera, ¿no? Esto no es no es que hay que hacer un mar de cera, y uno está acostumbrado a que mientras más mejor, y muchas veces no es así. Por lo menos yo voy a hablar desde la lutería y desde lo que conozco de lutería, obviamente. Por ahí, si hay algún otro luthier con más experiencia y más años, pueda decir lo contrario, pero en lutería muchas veces hay que ser medido antes que querer quedarse tranquilo, por decirlo así, ¿no? Preferible pasar poco y pasar 2 veces que pasar una cantidad que vos digas, bueno, con esto ya está. Y seguramente, si te querés quedar tranquilo, con ciertas cosas te pases, digamos, ¿no? En cuanto a acabados, obviamente. Estoy hablando de acabados, casi siempre cuando te emocionás y le pasás pintura de más, terminas chorreando o terminas haciendo una capa insoportablemente gruesa, con las pinturas, digamos, ¿no? Y con los acabados a la cera o al aceite, terminás haciendo que el instrumento repela el material y te quedes con todo el instrumento mal acabado al par de días que lo construiste. Así que tenés que, por ahí, si es un instrumento que tenías una fecha de entrega, estás hasta las manos por hacerte el apurado, digamos, ¿no? Así que, como siempre, como en casi todo, hay que ser súper equilibrado para que quede bien. Bueno, estoy transpirando, importante, porque con esto hay que moverse bastante. Bueno, ahora
un primer paso de... Un primer paso de limpiado del excedente. Porque como acababa de decir recién, no es necesario pasarse de la raya. Preferible que si yo veo que no está súper acabado o que no me gusta, le mando otra mano después. Pero ahora conviene que se sienta que el instrumento tiene una pequeña mano encima y no de más. Yo pone... A ver si se ve ahí, no sé, qué lástima. A ver acá, ahí está. Acá estaba notando que había como demasiado material. Y justamente es lo que queremos evitar, no sentir que la cera está como pegajosa. Eso es o sea, si sentís que se te está pegoteando un poco los dedos, a veces es porque uno tiene cera en la mano, ¿no? Hay que pensar un poco en todo, pero a veces realmente estás dejando mucha cera en la superficie y eso va a causar muchos problemas después. Es fácil, te va a dejar una capa arriba del instrumento que cuando lo vayas a tocar vas a sentir que está súper rugoso y feo y no vas a entender por qué hasta que te acuerdes que le diste una capa demasiado gruesa de acabado. Ahí está. Bueno, está uno. Este el otro. Lo que quiero hacer ahora es sacar el excedente. No estoy puliendo, no quiero pulir el instrumento. Estoy sacándole alguna parte en la que me haya... De hecho, ponele, yo paso acá y está súper liso y la franela se resbala tranquila. O sea, me quedo tranquilo porque no hay material de más cuando paso por acá. Bueno, verán que hay una transición en el video que acabo de hacer y verán que verán que hay un cambio. Se me acabó la batería del celular cuando estaba grabando, tengo una violencia. Estuve explicando cosas que no son súper, cosas que tienen que ver más con el músico y su búsqueda que con la cera. Simplemente estaba en la parte que estaba explicando, que estaba limpiando esta parte con la franela y la franela se desliza sin problema. Se deslizaba sin problema por acá. Pero cuando fui a la parte del bisel, se me trabó un cachito. Es al sentir la mano, ¿no? O sea, no lo van a poder ver nunca en el video porque no es que se me traba la mano. Pero cuando lo pasás sentís que se ralentiza porque hay una capa más gruesa de cera. Y justamente lo que queremos evitar es eso. Queremos sentir que la franela se desliza perfecta por toda la superficie sin trabarse porque hay material, hay cera de más. Entonces simplemente era eso. Franelear el instrumento una vez terminado la cera para sacar el excedente grosso que hayamos dejado por ahí por pasar la muñeca con mucho material. Y después, dentro de varios días, qué sé yo lo dejo varios días para que seque, para quedarme tranquilo que el instrumento tiene la película de cera endurecida, igual que la de aceite lo dejo varios días, pero justamente lo que hago es dejarlo que endurezca y después pulirlo. Ahora no estamos puliendo, yo no estoy buscando que saque brillo, no va a sacar brillo, o si lo saca, como después sobre la película de cera estoy puliendo con la cera todavía frágil, porque no está endurecida, no está seca. Entonces, si yo pulo ahora el instrumento, cuando la capa de abajo
que está pegada a la madera se seque, me va a poner rugoso el acabado que le acabo de dar. Entonces simplemente estoy sacando el excedente de cera para después en 5 o 10 días, eso hay que verlo con respecto al calor, al frío que haga en el lugar donde estén haciendo el trabajo, la estación. Después, cuando ya esté seco todo el material, pulís y entonces queda una capa que no va a romperse, ese pulido que le demos. Ahora no se puede pulir, ahora simplemente hay que pasar la franela para sacar el excedente de cera que hayamos pasado. Bueno, simplemente eso. Ahí están los dos. Fíjense que igualmente, sobre todo el mástil, la madera del mástil que tiene el poro más cerrado, ya tiene brillo, aunque eso después se va a mejorar. Y el cuerpo, sobre todo la parte del fondo, también tiene brillo porque es una veta más cerrada. Pero ahí está, el proceso de encerado del instrumento.